Buenas tardes. Estamos reunidos por una muy buena razón. La Academia Nacional de Educación vuelve a la incorporación presencial de los nuevos académicos. Esto realmente es como una fiesta para nosotros, sin duda lo es una fiesta. Nos toca hoy recibir oficialmente al académico Víctor Herrero, que está aquí a mi izquierda, en presencia de amigos, conocidos y también hijos y nietos. Y creo que hay alguien que está lejos, así que saludamos a los que nos ven. Mi esposa, sí, por supuesto. Tiene razón. Así que al comienzo vamos a escucharlo al académico Roberto Igarza, que nos presentará con Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos hoy el privilegio de presentar al doctor Víctor Herrero. Como muchos de ustedes ya lo saben, esta sesión debió realizarse con anterioridad. Esto nos fue impedido durante el periodo de pandemia, la decisión que correspondía tomar ahora en el regreso. Toda espera entre humanos conlleva algo de injusticia. Estamos aquí para remediarla con mucho agrado. La trayectoria del doctor Herrero es muy extensa, por lo que me centraré en algunos de los principales hitos. Egresó del Colegio Militar en 1978. Prestó servicio en la unidad de montaña, desempeñándose como jefe de sección, jefe de compañía e instructor de tropas especiales. En 1982 participó de las operaciones militares por la defensa del puerto argentino en las Islas Malvinas. En 1988 ingresó a la Escuela Superior Técnica del Ejército para su formación como ingeniero militar, donde se gradúa como ingeniero químico. En 1990, el doctor Herrero, hoy doctor, ingresa en aquella época al Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo, de la que egresó en 1994 como ingeniero nuclear, con un trabajo final que obtuvo la máxima calificación. En 2001 obtuvo el grado de doctor en ingeniería, con una tesis sobre la aplicación en ingeniería de la simulación de autómatas. Se desempeñó representando al Ejército Argentino ante la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde continuó con actividades de investigación y formación hasta 2012. Momento en el que pasó a situación de retiro con el grado de coronel. Fue entonces cuando comenzó su actividad a tiempo completo en la Universidad Austral, donde se desempeñó como profesor, secretario académico, decano y vicerrector de asuntos académicos. Durante ese periodo tuvo la responsabilidad de reorganizar la Facultad de Ingeniería y las carreras que en ella se dictan. Contribuyó a formalizar la carrera de doctorado en Ingeniería y a la creación del Laboratorio de Investigación, Desarrollo y Transferencia, asociado a la CIC, Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Durante ese extenso trayecto, el doctor Herrero ha dirigido tesis de maestría y doctorado, publicado artículos en revistas científicas como Referato, y realizado numerosas presentaciones en congresos y eventos académicos. Para quienes deseen consultar algunos de sus trabajos, se encuentran accesibles desde el sitio de la universidad. Actualmente, continúa siendo profesor titular en esa universidad, la Universidad Austral, donde desarrolla además actividades de investigación. En esta breve presentación, falta aún destacar dos aspectos relevantes de su vida, yo diría principalmente académica, pero que desborda ampliamente el ámbito universitario. El doctor Herrero ha hecho contribuciones al campo de la investigación en las universidades privadas y al desarrollo inequívoco de los doctorados como fuente primordial para la promoción de esta función sustantiva. Como ustedes saben, en el sistema universitario nacional, las instituciones privadas son evaluadas bajo los mismos estándares de calidad que las universidades públicas. Las evaluaciones institucionales y de carreras no distinguen, según la naturaleza de la gestión, entre privadas y públicas, y son los mismos comités de pares expertos los que intervienen. En la función de investigación, que aquí hay
pares expertos relevantes del sistema. Perdón, tengo bastante tomada la garganta. Decía que las evaluaciones institucionales y de carreras no distinguen según la naturaleza de la gestión entre privadas y públicas, son los mismos comités de pares expertos los que intervienen. La función de investigación, el esfuerzo que deben realizar las universidades privadas es significativamente diferente, tanto para sostener los doctorados como para financiar las actividades con equipos estables y equipamiento a la altura de los desafíos. En el árido, muy árido, territorio de la investigación que les toca habitar, destaca la contribución del doctor Herrero en el campo de las ingenierías. Y en su figura podemos ver representadas todas las personas que frente a estos enormes desafíos, desafíos de las universidades privadas para insertarse en el sistema de investigación, ver representadas todas las personas que frente a estos enormes desafíos continúan haciendo lo posible y cada día mejor. Termino con el segundo y último aspecto que quiero destacar. Se trata de su firmeza amable que caracteriza su liderazgo, ejercido sin eludir las tensiones propias de un ejercicio intelectual honesto, una comunicación directa y franca y una actitud siempre propositiva. Nada más, doctor Herrero, bienvenido. Querido doctor Néstor Herrero, muy alegres y muy honrados, lo que hicimos oficialmente en nuestra casa. Los tres. Gracias. Todos Antes de entrar a la formalidad, muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Roberto. Señora Presidente de la Academia Nacional de Educación, doctora Paula Escarinchi de Del Bosco, estimado colega Roberto Igarza, estimados colegas académicos, amigos y querida familia. Es para mí un verdadero honor la invitación a formar parte de la Academia, permitiéndome ocupar el sitial que lleva el nombre de Carlos Octavio Bunge. Este profesor universitario, prolífico escritor e intelectual de destacada actuación en la transición del siglo XIX al XX, nos ha legado importantes obras, como El espíritu de la educación, Nuestra América y Nuestra Patria. Aunque reconociendo que algunas de sus tesis, propias del biologicismo determinista y eugenésico de su época, resultan hoy insostenibles, destaco su intención de pensar su tiempo y su tierra, desde una mirada interdisciplinar, exponiendo vicios y virtudes, y aspirando a un futuro de progreso. De ver el que nosotros, también cargados con nuestros propios egos y defectos, no nos podemos desentender. Quisiera también rendir homenaje a quienes me precedieron en el sitial con incierta esperanza de no defraudar sus memorias. El doctor Emilio Fermín Miñones, quien falleció el 21 de diciembre de 1998, y el doctor Marcelo Bermengo, designado académico emérito el 1 de agosto de 2016. Aprovecho esta feliz ocasión y el inmerecido reconocimiento que se me hace para hacer llegar mi gratitud a aquellos por los que estoy en deuda. A mi esposa, María Laura, fortinera y compañera de mil batallas, no simbólicas sino reales. Juntos sorteamos la crianza de 5 hijos, innumerables mudanzas, 2 carreras de grado, el doctorado en el Instituto Balseiro, una cuasi guerra y una guerra. Sin ella no hubiese logrado nada de esto. Hoy, que disfrutamos de nuestros nietos, reconozco en ellos el don más lindo para nuestro trabajo en equipo. No puedo dejar de recordar tampoco a los oficiales y suboficiales y soldados, estoy como el doctor Igarza,
y a quienes me tuvieron de jefe de compañía durante el servicio militar, de los oficiales y soldados que me acompañaron a Malvinas, y a quienes me tuvieron de jefe de compañía durante el servicio militar en la Escuela Militar de Montaña. Fueron ellos los que despertaron mi vocación por la educación, invitados todos especiales en esta ocasión. Y quisiera hoy recordar al soldado clase 65 Bastida, quien cayó en combate el 13 de junio, a 40 años atrás, y que fue a Malvinas con nuestro regimiento. Una gratitud especial al Colegio San Pablo y a su fundador, el padre Luis María Echeverri Bonero, que me cobijaron en mi adolescencia y me educaron en esa etapa de la vida. Muchas gracias al Ejército Argentino por permitirme desarrollar mi vocación primaria y educarme para afrontar la vida universitaria. Muchas gracias finalmente a la Universidad Austral y a su Facultad de Ingeniería, en la que desde hace unos años he podido desarrollar en un clima de profesionalismo y entusiasmo la docencia y la investigación. Al hacer un repaso a mi carrera, ciertamente no puedo enorgullecerme de una gran producción científica dedicada a la educación. Mis temas específicos han sido otros. Sin embargo, si he de ser justo conmigo mismo, siempre estuve de alguna manera ligado a ella, cumpliendo un rol u otro. Y si me permito comenzar mi exposición hablando un poco de mi historia, es porque pienso que de cada hombre que ha transitado por la vida se puede aprender algo, fundamentalmente a no cometer sus mismos errores. Los inicios de mi vida profesional se dieron a fines de los años 70, tiempos particularmente difíciles para nuestro país, tanto por el revuelto fuero interno como por las tensas relaciones con países vecinos. En esas circunstancias, en ese otro mundo hoy tan distante, recibí 50 ciudadanos al servicio militar obligatorio. ¿Qué hace un joven oficial de 22 años en esa situación? Tiene una dura misión y responsabilidad: educarlos, lo que consiste en prepararlos para la guerra, para amar tanto su patria como para estar dispuestos a matar o morir por ella, por el desafío de que esa disposición anímica radical no los llene de odio, sino que se nutran de respeto por las personas y las instituciones. En ese periodo de formación, que hoy a la distancia es un poco tan lleno de complejidades y matices y de ciertos errores, muchos jóvenes salían de su analfabetismo intelectual y social, y hasta algunos conocían por primera vez lo que era dormir con sábanas limpias, darse un baño con agua caliente, haciendo extensiva a sus familias una realidad no conocida. Aunque la educación militar encierra la paradoja de que uno se prepara y prepara a otros para algo que desea fervientemente que no suceda, la vida quiso que los resultados de mi trabajo fuesen puestos a prueba. El 13 de abril de 1982 descendimos a Malvinas desde un avión de Austral acondicionado sin asientos para transportar tropas. Rápidamente se terminó la teoría, me tocaba rendir cuenta. Y entonces se me hizo más patente que nunca que toda decisión es una forma de elegir quién queremos ser y que nuestros actos afectan profundamente a los demás. Una nunca sabe cuándo es el día y la hora. Si de educar se trata, el resultado del proceso educativo debe ser concreto y estar centrado en la persona. El resultado mejor es la persona misma que se hace por sus propias decisiones. El paso siguiente en mi relación con la educación se hizo realidad cuando me designan jefe de compañía en la Escuela Militar de Montaña, en el reinicio de la institucionalidad democrática. Ya fueron entonces 120 soldados, 50 suboficiales y 3 oficiales. La responsabilidad primaria era educarlos para la misión, educarlos para la vida futura y, en muchos casos, alfabetizarlos en la escuela primaria asociada al cuartel. Debíamos preparar un plan de tramo semestral y todas las semanas un programa de educación que asegurase el logro de los objetivos. Ya vimos que tuvimos que rendir cuenta sin conocer el día y la hora. No queríamos que nos volviese a pasar. Tengo recuerdos muy gratos de esa época de trabajo y sacrificios compartidos. Y más allá de que la nostalgia puede edulcorar el pasado, con muchos de ellos, soldados y suboficiales y oficiales, nos seguimos viendo. El valor más alto de ese proceso educativo, en
en el que juntos aprendimos y crecimos, es una amistad que se ha mantenido por más de 30 años. Una amistad que ha superado las naturales diferencias de las personas y el paso del tiempo. Con una anécdota entrañable, el 20 de junio de 2017, a 32 años de terminar el servicio militar en la Escuela Militar de Montaña, un grupo numeroso de soldados me solicitó renovar el juramento de fidelidad a la bandera, cosa que hicimos acompañados por oficiales y suboficiales. La experiencia enriquecedora de los primeros años de vida profesional me permitió reorientar mi carrera. De esos años me llevaba una experiencia invaluable que se traducía en 3 objetivos que debía tener cualquier relación educativa. Mantener viva la necesidad de buscar la verdad en el ámbito que fuera, inculcar la clara conciencia del resultado práctico de nuestras acciones y la convicción de que no se puede lograr el éxito si no existe una cierta comunión entre el educando y el educador. Unos años más tarde, ya un poco más grande, casado y con 5 hijos, pude aprender de grandes científicos en la Escuela Superior Técnica del Ejército y en el Instituto Barceiro cómo es la educación sistemática, el conocimiento científico y el trabajo en equipo. Aunque a veces los sesgos propios de nuestra época hagan muy difícil creerlo, encontré en esa nueva actividad de investigación y docencia muchas similitudes con mis vivencias anteriores. La necesidad de centrarse en las personas, trabajar en equipo, buscar la verdad y añorar que ese esfuerzo se concrete en resultados prácticos, el primero de los cuales es uno mismo. Por esta experiencia de vida es que el tema elegido para mi exposición es la verdad como objeto de educación. Y digo objeto, pero quizá debería decir aspiración, anhelo o ideal, porque ciertamente la verdad no es algo que se posea de un modo total, absoluto e irrevocable. La verdad, bien lo sabían los filósofos clásicos, es objeto, pero de una búsqueda permanente, de un acercamiento asintótico, un poco como la felicidad, que da sentido y sostiene las esperanzas, pero que nunca se deja abrazar del todo. Un imposible, pero como señala con realismo Julián María, un imposible necesario. Pero, ¿qué es la verdad? Además de ser la pregunta con la que Poncio Pilato pretende desvanecer el testimonio de Jesús antes de lavarse las manos. Nietzsche ha hecho un interesante raconto de las distintas respuestas a esta pregunta. Respuestas que no pueden sino repetirse y sucederse, estableciendo cada una de ellas el clima cultural de su propia época. ¿Es la verdad un instrumento al servicio de la vida? ¿Un acuerdo mínimo para lograr la convivencia? ¿Un bosquejo de la superficie de las cosas? ¿O la coherencia dentro de un sistema? Nietzsche, 1873. Más allá de los matices, creo y arriesgo que Nietzsche estaría de acuerdo que la dicotomía fundamental se establece entre la verdad como algo que se construye o como algo que se descubre, como algo que se establece e impone o como algo que se acoge con docilidad y que, paradójicamente, nos libera. Para explorar estas opciones radicales y antes de intentar ofrecer una versión no ingenua de la verdad como acogida, conviene aclarar una posible confusión. Esta confusión, bien señalada por el filósofo español Alfredo Marcos, consiste en identificar la verdad con la certeza. Así, una verdadera obsesión del hombre moderno por la certeza dio lugar al desarrollo de la filosofía racionalista, encantada con la evidencia y la lógica que quería edificar el conocimiento como un castillo de cristal o como una fortaleza. Buscaron un sistema perfecto, indemne frente al error de los sentidos, la discrepancia de las opiniones o las paradojas o dificultades lógicas insuperables de la inteligencia. Esta actitud dio origen luego a diversos idealismos, en los que la falta de seguridad y dominio alcanzó su clímax y terminó reduciendo la realidad a lo que el espíritu humano pudiera decir de ella. El pensamiento encerrado en sí mismo como si fuera un absoluto que engloba toda la materia, toda la vida y la historia. En definitiva, delirios de grandeza. En la vereda enfrente del racionalismo, la obsesión por la certeza mostró como el dios Jano su segundo rostro, el empirismo. Pero esta vez el hechizo lo ejercía el conocimiento sensible,
la patente manifestación de la materia, el éxito estaba garantizado por la posibilidad de predecir los fenómenos y dominar la fuerza de la naturaleza. El empirismo no tardó así en derivar en el pragmatismo y en el cientificismo. Las ciencias particulares se postularon naturalmente como el modelo a seguir. Sin embargo, esta preponderancia de la ciencia también produjo adelantos enormes en el conocimiento y valiosos cambios en el estilo de vida de los hombres, de la mano de la tecnología. Por ejemplo, los antibióticos, la energía nuclear que está cercana y, por qué no, la PlayStation, que nos puede producir una sana distracción o una terrible adicción, mostrándonos que la ciencia y el desarrollo acarrearon sus propias dificultades. Dejando de lado las dificultades y riesgos de orden práctico, me centraré en las dificultades teóricas. Cito al filósofo argentino Juan José Sanguinetti. El postulado fundamental del empirismo moderno, como bien sabido, propuso la verificabilidad empírica como criterio de valor científico del lenguaje. De este modo, un lenguaje no verificable empíricamente, como por ejemplo el lenguaje teológico, estaría fuera del ámbito de la ciencia. Sería un lenguaje metafísico, místico, ideológico, más o menos interesante según las diversas interpretaciones. Llegando al extremo, se llama ideología dogmática a toda expresión que, rebasando la posibilidad de control empírico, se afirma como verdadero. Es un firme rechazo de la metafísica. Si la ciencia es la única forma válida de conocimiento, todo lo que no es sensible carece de sentido, no es ni verdadero ni falso. Así desaparece la teología y la fe. La fe se transforma en un compromiso meramente emotivo. Pero también sucumbe la metafísica, que es la única que puede brindarle un fundamento a las mismas ciencias. Termino con la cita de Sanguinetti. Pero en palabras de Max Horkheimer, los filósofos del iluminismo atacaron a la religión en nombre de la razón. Al final, lo que asesinaron no fue la Iglesia, sino la metafísica. Y con ella, el concepto mismo de razón, la fuente del poder de sus propios esfuerzos. La razón, como órgano capaz de percibir la verdadera naturaleza de la realidad y determinar los principios orientadores de nuestra vida, ha llegado a ser visto como algo obsoleto. De este modo, de las expectativas desmedidas en la razón propia de la modernidad se llega al desencanto. Desencanto porque la realidad y sus aspectos más profundos e interesantes, la vida, la historia, no se dejan corsetar por los sistemas lógicos formales. Y porque en el propio campo de las ciencias, el estudio de la materia ha llegado a la inteligencia de perplejidades. Adentrarse en el pasillo de la física cuántica puede ser un buen remedio contra la soberbia y de la ilusión de entenderlo todo. Parafraseando a Feynman, a la cuántica uno se acostumbra, pero de entenderla, lo que sí es entenderla es otra cosa. Pero como no somos buenos para humildad y el tema de los límites parece causar alergia a nuestra especie, la reacción fue el despecho. Si la razón no cubre mis expectativas, si la realidad no se me entrega sumisa y completamente, entonces la primera no sirve y la segunda es una ilusión, un engaño. Se abre paso así al irracionalismo, que también tuvo y tiene distintos ropajes. Se ha disfrazado de romanticismo, de vitalismo, de existencialismo y más cerca de nosotros, de hermenéutica y de deconstrucción, que es, a mi parecer, un eufemismo para hablar de destrucción. ¿Tiene sentido desconstruir una casa ciertamente imperfecta si no es para construir un lugar mejor para vivir? ¿Se puede desconstruir el orden magnífico que anima un viviente sin matarlo? ¿Es posible desconstruir la biología para cambiarla por percepción? ¿Qué podría compensar la pérdida casi total de las certezas que han dado sentido a la existencia humana? Puede extrañar que la deconstrucción ejercida como un fin en sí mismo conduzca en nuestro tiempo a proclamar la pírrica victoria de la posverdad, una profesión absoluta de que ya no es posible creer en nada. La modernidad nos ha mostrado que el conocimiento humano no puede alcanzar la certeza absoluta, que la tentación de la unidad del método es ilusoria
y que la ciencia y la tecnología, al tiempo que producían efectos maravillosos, generaban también costos severos. Nuestro mundo, por su parte, comienza a ser consciente de los peligros del irracionalismo, la arbitrariedad y la violencia, al tiempo que experimenta el sinsabor profundo de la incertidumbre. El COVID hasta ayer, o hoy incluso, y hoy la amenaza de un conflicto nuclear que creíamos superado, son la mejor muestra de lo difícilmente tolerable que es la incertidumbre cuando afecta a las cosas que amamos. Pero entonces, ¿qué salida nos queda? ¿Debemos instalarnos resignadamente en la incertidumbre o es posible recuperar, más bien resucitar, una idea aceptable de verdad? Le propongo aquí 3 tesis, que no son ni originales ni espectaculares, pero que encierran en mi humilde obviedad el mérito de ser fecundas. La primera tesis es renunciar al afán de certeza total. El conocimiento es limitado y sobre todo cooperante. Existe la verdad, pero parcial e indefinidamente profundizable. De lo primero que tenemos que tomar conciencia es que el hombre tiene una potencia imperfecta para conocer la verdad. No es Dios, pero sí está hecho imagen y semejanza suya. Pero aún para un ateo o agnóstico, el conocimiento de la verdad es posible y progresivo, ya que la razón es propia de la naturaleza humana y tiene una capacidad limitada y cooperante. La verdad existe, pero el acceso que tenemos a ella es parcial y depende de nuestras perspectivas. Así, el conocimiento científico no se entiende si no se considera su ámbito de aplicación y los rangos de su validez. Que el paradigma de la relatividad haya venido a completar ante la mecánica clásica no significa que ésta sea inválida y muy útil dentro de su campo. Sería absurdo prescindir de las nociones de física clásica en la vida diaria, como también el utilizarlas para hacer funcionar bien un GPS, para lo que se requiere la teoría de la relatividad. Cada uno tiene su ámbito. Pero el conocimiento humano no es solo limitado en cuanto a su ámbito de aplicación, sino también en cuanto al grado de seguridad o convicción que lo acompaña. Por eso conviene no confundir las opiniones, que son afirmaciones fundamentadas, pero no absolutamente seguras, con las certezas que implican la clara conciencia de la adecuación entre lo que se piensa y las cosas, la clara conciencia de estar en la verdad. Y hay que admitir que la mayor parte del conocimiento humano se compone de opiniones, que son frágiles y vulnerables al error, pero como contrapartida permiten el avance del conocimiento hacia la certeza. Por otra parte, el reconocer que las opiniones pueden ser corregidas hace posible el diálogo respetuoso entre las personas, aunque opinen distinto, y la sincera búsqueda de la verdad. La segunda tesis es que la verdad es adecuación de la inteligencia a la realidad que tiene distintas caras y que exige tratamientos distintos, métodos distintos. Veamos que podemos diferenciar entre el ver, saber y creer, formas más básicas del conocimiento humano. Ver es una metáfora para el conocimiento de lo evidente. Es un conocimiento intuitivo, inmediato, capaz de testificar por sí mismo su propia verdad, sin necesidad de recurrir a largas argumentaciones o a demostraciones empíricas. Es un conocimiento al que se accede con inteligencia, pero que requiere cierta anuencia del corazón, porque el ser humano tiene la triste prerrogativa de negar lo evidente. Quizás cada acto malo tenga su raíz en este no querer ver. Sea como fuere, se adquiere por evidencia el conocimiento de los primeros principios, o el de que nada puede ser y no ser al mismo tiempo, y en el mismo sentido, o el de que todo efecto requiere una causa proporcionada. También nos resulta accesible de este modo la propia existencia y la existencia de lo que y de quienes nos rodean. La evidencia tiene 3 características fundamentales. Es un acto cognitivo, es inmediato y está relacionado con la verdad. Citando a Sanguinetti, la percepción sensitiva humana normalmente es también intelectual y no puede reducirse al presente.
Esta evidencia perceptiva no se limita a las propiedades de las cosas, sino que incluye también relaciones, vínculos causales y quizás algunas inferencias inmediatas. La percepción, en consecuencia, no es una teoría. Entendida de este modo, nos permite recuperar muchísimos conocimientos verdaderos e inmediatos, y quizá es el primer paso en el proceso de abstracción. Recordando que necesitamos el corazón, es prudente entender que resulta muy difícil hacer ver a quien no quiere ver. Saber, el segundo método. Una vez que tenemos ese conocimiento natural propio de la evidencia, nos apoyamos en la razón, que nos distingue del resto de la naturaleza, y vemos que hay un acercamiento a la verdad mediante el método inductivo, que va de lo particular a lo general, y puede acercarnos a la verdad dándonos un grado confiable de probabilidad. Es el método por excelencia de las ciencias particulares, que buscan las causas de los fenómenos y nos permiten entender, hasta cierto punto, manipular la realidad. El método deductivo que va de lo general a lo particular y va encadenando racionamientos lógicos. Es el método propio de las ciencias formales como la lógica y la matemática. El método de la analogía, que se apoya en un particular conocido y procede buscando semejanza con otros más lejanos. Es casi una velada comparación por la que se descubren aspectos ocultos de la realidad y que hacen posible el conocimiento del arte y hasta el trato con Dios. El método experimental, que oscila entre la inducción y la abducción, que es la mejor explicación obtenida. Es el método que somete al tribunal de la experimentación las hipótesis, con el fin de corroborarlas o falsarlas. Está el conocimiento metafísico, que es el que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Por ejemplo, la primera noción de vida que utilizamos para decir que algo está vivo. Todo conocimiento experimental se apoya de un modo consciente o inconsciente en un componente metafísico. Por último, dentro de esta segunda tesis está el creer. En el creer hay una adhesión voluntaria de la inteligencia a una verdad no accesible por evidencia ni por demostración. Accedemos así a la verdad con la confianza en otro, en un testigo. Si bien los seres humanos tenemos una tendencia natural a confiar porque es requisito indispensable para la vida en sociedad, no cualquier cosa puede ser creída. En general, aunque sea de un modo inconsciente, operan criterios de credibilidad que tienen que ver con el prestigio o autoridad de la fuente y con que lo propuesto a creer por lo menos resulta verosímil. Existen distintos tipos de fe y no es cierto que todas las creencias se circunscriban al ámbito de lo religioso. El creer es, además, la única forma de acceder al conocimiento de las vivencias ajenas. Es la clave sobre la que se apoya la vida social. Y ya, yendo a la tercera tesis, lo identificamos con su autor, que es la tesis de Marcos del descubrimiento creativo, que nace para la moral, pero se puede aplicar a la ciencia y lo que tiene el modelo. Si entendemos a la verdad como la adecuación de la inteligencia a través de las ideas a la realidad, podemos llamar a este concepto abstracto verdad teórica. Pero entonces, ¿qué le queda al hombre por hacer? ¿Es razonable pensar que todo se reduce a descubrir cómo son las cosas? En realidad no, y al afán de saber lo completa el no menos natural deseo de hacer. En ese sentido, Alfredo Marcos nos habla de la verdad práctica, como aquella que al mismo tiempo se encuentra y realiza. Parafraseando Peirce, hace referencia a que nos vinculamos con ella a partir de un descubrimiento creativo. Así podemos hablar de una verdad práctica objetiva cuando la concreción de la potencia no requiere de la acción humana. En la medida que la adecuación de esa potencia necesita o se debe a la acción humana, podemos hablar de una verdad práctica creativa. Esta acción humana no es arbitraria, es el ejercicio de la razón iluminada por la prudencia. Ahora bien, ¿podríamos aplicar la noción de verdad práctica como descubrimiento creativo también a la ciencia y a la técnica? En opinión de Marcos, sí. Para eso necesitamos reconocer los aspectos prácticos de la ciencia y los aspectos cognitivos de la técnica.
para apreciar en qué medida la ciencia también cree y la técnica también descubre. El conocimiento científico tiene pues una doble fase. Por un lado es el fruto de la creatividad humana, por otro responde a la realidad de las cosas. Es objetivo y subjetivo. No somos meros espejos de la naturaleza. Pero por otro lado, las epistemologías relativistas nunca podrán explicar la naturaleza del error. Nunca podrán decirnos qué pasa cuando la realidad simplemente dice no. La doble cara del conocimiento humano que descubre la realidad al tiempo que la crea se recoge perfectamente en la forma de descubrimiento creativo. Y termino la cita de Marcos. La técnica y hoy la tecnología, siguiendo esta línea de pensar, también se justifican por una verdad práctica. No porque pueden hacer cualquier cosa, sino cuando son capaces de llevar lo natural a su plenitud, orientados por la prudencia, dibujando sobre las cosas el rostro benéfico de la acción humana. No es cierto que sea menos natural un jardín cuidado que la selva virgen, ni un animal de compañía que otro salvaje. La acción del hombre puede tomar aquello que nos es dado y hacerlo crecer y florecer desde el respeto. También son posibles, evidentemente, el error, la manipulación y la devastación. La verdad práctica es una verdad que hay que querer hacer libremente, amparados por la prudencia. De igual modo, lo que sucede sobre las cosas se aplica a nuestra propia naturaleza, que se ha desarrollado siempre al abrigo de la tecnología, pero que también puede verse amenazada por ella. En ese sentido, hoy que las posibilidades que se nos abren son casi indefinidas, urge una mirada serena, crítica, que permita discernir qué de lo fácticamente posible es realmente bueno. Y ya para terminar, como conclusión, el conocimiento es como el amor humano. Nunca es perfecto, pero se desarrolla en tensión y superando dificultades, por lo que debe renovarse buscando cada día ser un poco más profundo, un poco más verdadero. En esa búsqueda de profundidad, la certeza es una meta esquiva, porque la realidad es siempre más rica y más compleja de lo que podemos pensar de ella. En todos los ámbitos del saber hay y habrá conocimientos provisionales, aproximaciones imperfectas, aspectos que se resisten a ser modelados y verdaderas sorpresas. Sin embargo, la imposibilidad de la certeza plena no debe llevarnos al desencanto, a la renuncia cínica y al escepticismo relativista, en el que todo parece tener el mismo, o mejor, ningún valor. No podemos vivir de falsas dicotomías, o lo sé todo y completamente, o nada verdadero y seguro. Somos hombres, lo nuestro es navegar los claroscuros, luchar por conocer y por conocernos, acertar y equivocarnos, seguir avanzando. En un clima escéptico solo queda la aceptación acrítica y diferente de todas las opciones, o porque esto es imposible de vivir, el reemplazo de la noción de verdad por la voluntad de las mayorías. Del relativismo a la imposición violenta de las modas y formas de pensar, no hay más que un paso, y es un peligro de siempre. Es inmediato pasar de la dictadura del relativismo a la tiranía del pensamiento único. Por supuesto que es importante el diálogo y el consenso, pero por amor a las personas y en la medida en que son el mejor modo para avanzar en la búsqueda de la verdad, ayudándonos unos a otros, enriqueciéndonos con nuestras perspectivas. Respetar siempre a las personas, ser muy claro en los riesgos de error. Educar implica, por último, una dimensión esencialmente social e histórica. Por un lado, es lo que mantiene vivo el valioso recuerdo de lo que se ha aprendido, la forma de atesorar las grandes voces de la historia. Pero también implica romper el hechizo del presente, mirarlo con ojos críticos para discernir lo bueno de lo malo. Finalmente, he escuchado decir que educar es preparar al hombre para el mundo que viene. Pero, siendo honestos, ¿quién sabe cómo será el mundo que viene? ¿Quién lo puede predecir? Prefiero pensar que educar es llevar a nuestros alumnos a leer inteligentemente las tendencias, pero para aprovecharlas
para construir un mundo más plenamente humano. Dios quiere en su perfecta y amorosa sabiduría que podamos seguir así, enseñando, pero por sobre todo aprendiendo, hasta que Él algún día nos haga de encuentro. Y sí, ahora, para terminar, querría rescatar una pregunta con su respuesta que le hicieran al entonces cardenal Ratzinger. La sociedad moderna duda de que pueda existir siquiera una verdad. Usted llegó a comentar en cierta ocasión que la profunda crisis actual del cristianismo en Europa se debía esencialmente a la crisis de su reivindicación de la verdad. ¿Por qué? Responde, porque ya nadie se atreve a decir que lo que afirma la fe es cierto, pues teme ser intolerante, incluso frente a otras religiones o concepciones del mundo. Por una parte, esto, en cierto modo, es saludable, porque si uno se dedica a aceptar golpes a su alrededor con demasiada rapidez, imprudencia o la pretensión de la verdad, y se instala en ella demasiado tranquilo y relajado, no solo puede volverse despótico, sino también etiquetar con enorme facilidad como verdad algo que es secundario y pasajero. La cautela a la hora de reivindicar la verdad es muy adecuada, pero no debe provocar el abandono generalizado de dicha pretensión. Y pido disculpas a mis amigos filósofos presentes por adentrarme en el campo de ellos sin serlo y sin vergüenza. Esta celebración de función solemne a la academia, primero quería decir que cuando una persona llega a su madurez se hace filósofo. Y finalmente quería agradecer también la atención de todos los que están aquí presentes, que han manifestado amistad, amor y verdadero interés por cada una de tus palabras. Bueno, muchas gracias. Thank you.